tiempo habla muy bien de ustedes, están dedicando un tiempo a su desarrollo y a su crecimiento y quiero que sepan que lo que van a esperar de este taller mucho viene desde la experiencia. Yo desde que empecé a estudiar me daba cuenta que había muchísima información acerca de las finanzas o del emprendimiento y recuerdo que tenía profesores que a veces se ponían a hablarme del emprendimiento y yo decía, ¿cómo me puede enseñar un profesor que nunca en su vida ha emprendido y que a lo mejor no sabe con qué retos me voy a topar? Todo lo que van a escuchar el día de hoy en este taller viene desde la experiencia que yo he vivido. Les voy a platicar todas las herramientas que hemos tenido como pareja, aunque mi esposo y yo les voy a platicar cuál es nuestra historia para que sepan un poco el contexto. Mi esposo y yo tenemos sumando más de 50 años con el tema de las finanzas, el 30 y yo 20, pero a pesar de que los dos éramos financieros, nunca nos sentamos de manera formal a hablar del tema del dinero. Y fue porque nuestra relación se dio muy orgánica. Empezamos a vivir en pareja y me acuerdo que él empezó a comprar el súper y él pagaba la renta y él pagaba el agua y yo pagaba viajes o yo pagaba el pinito de Navidad, como las cosas extras. Y creo que fue algo que no lo platicamos. Y hoy quiero que nos pongamos a preguntar por qué hay este tipo de resistencia a veces para hablarlo en pareja y cómo transformar estas conversaciones en algo que nos ayude a cumplir metas, a unirnos, a quitarle la culpa y sobre todo a empezar a construir el futuro que queremos juntos. Y bueno, les voy a platicar todo lo que hemos vivido. O sea, hemos tenido diferentes experiencias con el dinero, desde que él se quedó sin trabajo, después yo ganaba más que él, después empezamos a invertir. En otro momento no teníamos ni siquiera un fondo de ahorro, no teníamos absolutamente nada. Entonces, en cada una de esas etapas hemos utilizado diferentes conocimientos y diferentes estrategias que son las que les vengo a compartir el día de hoy. Entonces, todo lo que les comparto es porque nosotros ya lo probamos de alguna manera. Lo primero que tenemos que empezar es pensar en que juntos somos más fuertes. Tenemos que tener como esta idea de lo importante que es que nosotros hagamos un equipo que nos fortalezca. Entonces, vamos a ver también cuáles son las habilidades y cómo la podemos abordar cada uno. Aquí algo que nosotros creemos es que tenemos que conocer nuestra historia, entender de dónde venimos, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder poner como en contexto por qué nos comportamos de cierta forma con el dinero. Entonces, hoy les quiero platicar un poquito del dónde venimos mi esposo y yo, porque de esa manera ustedes pueden reconstruir la historia en su historia personal. Yo vengo de una familia en donde mi papá es arquitecto y es agricultor, entonces las finanzas en mi casa eran, a veces teníamos y a veces no teníamos absolutamente nada porque los ciclos en que mi papá recibía dinero era cosechó, le iba muy bien y podíamos tener dinero, pero después estaba sembrando y era todo se tiene que ir al rancho para que puedan sembrar y para los tractores y para el diésel y para la semilla y los fertilizantes y no teníamos absolutamente nada, pero absolutamente nada que a veces nos quedaban afuera de la escuela porque no se había pagado una colegiatura. Entonces, esa fue la forma en que yo crecí. No había ninguna educación financiera en mi casa, pero ninguna. Y yo nada más sabía que había veces que había mucho dinero y había veces que no había absolutamente nada y que le teníamos que ir a pedir dinero fiado al de la tienda para que nos diera de comer. Literal, esa era la situación que se vivía en mi casa. En la familia de mi esposo, mi suegro toda la vida trabajó en un corporativo, entonces tenían ingresos todo el tiempo, recurrentes. Entonces, hubo estabilidad financiera siempre, nunca invirtieron, nunca hicieron un negocio, intentaron una vez hacerlo, pero no funcionó, entonces eso les generó muchísimo miedo y fueron muy cautelosos a la hora de manejar su dinero. Entonces eso nos trae a nosotros con dos personalidades totalmente diferentes cuando nos acercamos a hablar de dinero. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Ya vi que hay parejas que nos están acompañando el día de hoy, entonces algo que tenemos que empezar a reconocer es tu historia personal, porque mucho de lo que define nuestra relación con el dinero es lo que vivimos mientras estábamos creciendo, nuestro contexto cultural y las experiencias que hemos vivido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar en lo individual para saber qué es lo que trae cada uno a la mesa, para saber cómo nos podemos fortalecer y qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, les voy a poner un ejercicio ahorita. Los que no lo están viendo en pareja, no se preocupen. Quiero que hagan esto en lo individual y el día que lo puedan platicar con su pareja, lo hagan. Y lo que pueden hacer son dos formas que pueden tomar este taller. Una es ir anotando ahorita
y otra es tomar fotografías de las pantallas que les voy a mostrar porque viene exactamente cómo seguir como los ejercicios y después lo pueden hacer en pareja. Aquí, nuestras familias, pues ya les conté cómo, de qué familia venía cada uno, nuestras experiencias. Bueno, yo trabajé en una casa de bolsa y yo pensé que ya tenía absolutamente todo resuelto. Yo decía, está bien fácil, porque entonces se trataba de ganar dinero nada más, o sea, y tener constantemente ingreso, porque según mi historia, lo que a mí me había hecho que en mi familia no hubiera y que hubiéramos pasado por esos baches era no tener ingresos constantes, continuos. Pero resulta que según yo ya tenía la fórmula hecha y después un día me quedo sin trabajo y me quedo sin ingresos y me quedo endeudada, sin poder pagar la renta, sin poder seguir pagando mi carro. Entonces aprendí que todavía no sabía yo manejar mis finanzas. Y después nuestros entornos, es exactamente lo que vimos, lo que experimentamos y nuestra cultura. O sea, muchas veces desgraciadamente, seguimos viviendo a lo mejor en una cultura un poco machista y a veces el acercamiento que nosotros tenemos hacia el dinero es diferente al que tienen los hombres. Entonces, entender el contexto y la narrativa que tenemos acerca del dinero. Este es el ejercicio que se van a poner a hacer. Y es escribe en un papel qué desempeño el dinero en tu familia, así como la relación que tu padre y tu madre tuvieron con él. Reflexiona sobre los aciertos y aprendizajes que has vivido en relación con el dinero, considerando nuestro entorno, y analiza la narrativa que te cuentas acerca del dinero. Algo que quiero que hagan y que se tomen el tiempo para hacerlo más honestos, porque aquí se trata de honestidad, como siempre digo yo, un problema que no se acepta es un problema que no se resuelve. Entonces, póngase por favor a escribir qué narrativa tengo del dinero. De repente escucho, les voy a poner varios ejemplos para que digan, ese resuena conmigo. De repente tenemos esta narrativa de, es difícil ganar dinero, para ganar dinero se necesita mucho dinero, para poder invertir tienes que ser un experto en finanzas, el hombre es el que tiene que ganar dinero. Entonces, por favor, escriban la narrativa, dense ese ratito para que vayan escribiendo como cuáles son las historias que te cuentas. Mi papá tenía una historia que decía y que repetía mucho y decía, cuidemos las pocas cosas que tenemos. Entonces, su acercamiento hacia el dinero era muy aprensivo, era, vamos a tener que cuidarlo y hay que protegerlo siempre. Y realmente eso se volvió una realidad en su vida. Mi papá terminó teniendo muy pocas cosas materiales en ese sentido. Entonces, es bien importante saber qué nos decimos acerca del dinero. En algún punto de mi historia, yo gané más que mi esposo y lo primero que me dijo mi mamá fue que tu marido no se entere. Y me decía que tu marido no se entera porque supuestamente yo lo iba a hacer sentir mal a él. Entonces tenemos que escuchar qué es la historia que nos estamos contando. De repente nos duele reconocer que pensamos de manera distorsionada o de manera en que nos estamos bloqueando, pero si no lo vemos, si no somos súper claros con esos pensamientos que nos están limitando, no los vamos a poder transformar. Entonces, hay que pensar eso, pero es bien importante escuchar la narrativa de los dos. Les voy a ser súper honesta, a mí hubo un tiempo en mi cabeza, de repente son cosas que están tan arraigadas y tan sutiles que no vemos, ni siquiera lo alcanzamos a ver. A mí me pasaba que yo decía, bueno, pues no se puede tener todo en esta vida. O tengo un matrimonio feliz o tengo un trabajo que me encante y que me esté generando ingresos. Entonces era, pues tengo que tener uno u otro. Entonces mientras estuve soltera yo generaba mucho dinero, pero cuando me casé empecé a batallar. Hasta que dije, me tengo que deshacer de esto. O sea, sí se puede tener todo, sí se puede trabajar. Entonces tenemos que ir desenterrando todas esas ideas para cambiar nuestras narrativas. Ahora les voy a pedir algo, porque esto a mí me sirvió muchísimo. Les voy a decir por qué me encanta esa línea de tiempo, porque vamos a ver como de manera mucho más gráfica lo que hemos visto como aciertos y como errores de nuestras finanzas. Y no me gusta decirle errores, pero la realidad es que son tropiezos que hemos tenido, pero nos va a ayudar muchísimo a saber qué es lo que tenemos que mejorar, en dónde tenemos que poner atención y darnos cuenta. Y sobre todo algo, yo digo, no se trata de ver el error como algo malo, sino como decir, ¿en dónde me dejaste el aprendizaje? Y darte cuenta que de ahí puedes sacar muchísimo valor. Hagan desde la primer relación, interacción que tuvieron ustedes con el dinero. Hagan una línea y decir, bueno, yo me acuerdo, esto que puse aquí de barrí una banqueta para que me pagaran con un refresco, yo tenía 8 años de edad y me acuerdo que no tenía dinero para pagar lo que quería en la tiendita y llegué y le dije a la señora de la tienda, oye, préstame la escoba, te barro. Y a mí eso, desde muy chica, me enseñó que trabajando yo podía conseguir cosas. Entonces, hacia arriba pon todo aquello que crees que te sumó, o sea, desde pedir trabajo,
desde que hiciste bien una entrevista, desde que vendiste un pastel, cualquier cosa que hayas hecho que para ti te ha sumado en tus finanzas, apúntalo hacia arriba. Y hacia abajo, pon todo aquello que crees que te has equivocado. Yo les puse, preparé unas flautas para vender y al final terminé comiéndomelas, o sea, como que me puse en un lugar en donde nadie pasaba, entonces obviamente nadie me compró. Después tuve un accidente con el carro que yo estaba manejando y no contaba con un seguro, eso fue un gran error que cometí. Y después trabajaba y ganaba mucho dinero y luego gastaba mucho y no ahorraba. Pero es bien importante verlo de esta manera como gráfica, porque de esa manera vas a ver hacia abajo qué es lo que tenemos que corregir y hacia arriba. Esto les voy a pedir que lo hagan de manera individual, o sea, que cada uno en la pareja diga hacia arriba todos mis aciertos, hacia abajo todos mis errores y ver qué podemos sacar de esto. ¿Qué me llegó? Por ejemplo, si tuviste un error de que me endeudé, bueno, te endeudaste. ¿Qué te llevó a endeudarte? Pues a lo mejor no te diste cuenta cuál era tu capacidad para poder estar haciendo los pagos, o a lo mejor nada más tenías un ingreso y lo perdiste. Entonces, reflexionar acerca de eso y decir, ¿qué tuve que aprender de aquí para que no me vuelva a pasar? Creo que es una de las cosas que más tenemos que sincerarnos. Les dije ahorita, problema que se niega es un problema que no se resuelve. Entonces, tenemos que verlo ahora sí que claramente para poder transformarlo. Y algo que les digo de la terapia de narrativa, a mí me encanta muchísimo, les voy a contar esta historia. Me acuerdo que mi esposo, ya estábamos casados y trabajamos en la misma institución financiera, y me habla por teléfono y me dice, Natalia, me quedé sin trabajo. Y yo le contesté, no te quedaste sin trabajo, la realidad es que te quedaste sin sueldo, que es muy diferente porque trabajo tienes y tienes muchísimo. Porque hoy te tienes que poner a jalar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y él se me queda viendo y me dice, ahorita que lo vemos en el tiempo, me dice, no sabes cómo me fortaleció que me dijeras eso, porque de alguna manera el ver las cosas desde esa óptica a mí me llenó de fuerza. Sabía que no estaba yo como a la deriva, sino que tenía cosas que hacer, como que la responsabilidad estaba en mí que se cambiara esa situación. Entonces, parte de la terapia narrativa que es muy importante y hay que estar claros en qué se trata. No es mentirte, sino es ver la misma situación que te está pasando desde otra óptica. Ahorita, por ejemplo, para tomar como ejemplo lo que les acabo de compartir, el hecho de choqué a un carro que no tenía seguro, yo dije, a mí no me vuelve a pasar. Esa fue un aprendizaje que tuve que pagar y que me costó súper caro y que no quiero volver a pagar ese precio. Entonces, lo que tengo que hacer es, de ahora en adelante, porque eso no me define, no es que haya sido mal en mis finanzas, más bien cometí ese error y de ese error aprendí. Entonces, de esos errores que has aprendido, ¿qué sacaste de aprendizaje? ¿Qué sabes que no puedes volver a repetir en tu historia para que no vuelvas a estar en ese bache? Entonces, por eso les pido que lo pongan en gráfico porque es mucho más sencillo como ver tus baches. Ya que tengan aquí todo, circulen y celébrense lo bien que han hecho en sus finanzas. De repente siento que tenemos este miedo de aplaudirnos. Yo me acuerdo que, no sé, como que siento que minimizamos nuestros éxitos y maximizamos nuestros errores. Y siento que existe algo de supervivencia en esto, porque la realidad es que el cerebro funciona así para que no te vuelva a pasar. Lo que quieres es que no vuelvas a sufrir eso. O sea, por ejemplo, yo cuando le pregunto a la gente, ¿cuáles han sido tus éxitos? Y de repente me dicen, es que vendí esto, hice este trabajo, una vez hice este emprendimiento y me fue muy bien, o vendí flores en el 14 de febrero. Y yo digo, qué padre, pues resulta que te fue muy, muy bien. Y me dice, sí, pero este día que me equivoqué, entonces lo maximizamos porque de esa manera es como esta idea de que no te va a volver a pasar. Entonces hay que darle el justo valor a todo lo que hacemos, incluso lo bueno que estamos haciendo. El hecho de que estén ustedes aquí hoy es una palomita hacia arriba. Me estoy educando financieramente para saber tener una buena relación con mi dinero. Es una palomita hacia arriba en tu relación con el dinero. Y algo que les digo es, yo empecé a mezclar el tema de las finanzas con la terapia, porque para mí la terapia fue algo muy importante en mi vida, porque me di cuenta que nos vinculamos con el dinero desde las emociones. O sea, la realidad es que pocas de las decisiones que tomamos en las finanzas son intelectuales, son mucho más emocionales. O sea, tenemos muchísimas pruebas de eso. Por ejemplo, a lo mejor si yo les digo, oigan, pues pueden invertir, no sé, en una casa que está en la playa, al lado del mar, o pueden invertir en una bodega, pero el rendimiento de la bodega es mucho más alto y el de la playa. Mucha gente se va a ir por la playa por la idea de que quieren tener una casa en la playa, pero tenemos que darnos cuenta que el día que vamos a tomar decisiones,
tenemos que evaluar desde lo intelectual. Y no les estoy diciendo que las dejen de lado. A veces hay que entender que hay cosas a las que le tenemos que priorizar. O sea, a lo mejor para ti es muy importante tener una casa y saber que tienes un techo sobre tu cabeza y es mucho más importante tu seguridad emocional en ese momento que el rendimiento que te pueda dar. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. No somos una situación o una experiencia. Quitémonos las etiquetas. Esto creo que es básico que lo empecemos a hacer. De repente, cuando se me acerca gente y me dice, es que no, Natalia, yo no puedo invertir porque no soy buena con el dinero, o yo no soy buena con las matemáticas, o yo no soy bueno con esto. Yo algo que les digo es, no pongan absolutos cuando estén hablando de algo. Es algo que no he desarrollado, pero que sí puedo aprender. Y eso es algo que nos tenemos que repetir siempre. Todo lo podemos aprender si nosotros ponemos empeño en eso. Y la terapia de la narrativa se basa en las premisas de que no son neutras, o sea, todo lo que nos pasa nos puede limitar o nos puede liberar. Entonces, algo que tenemos que hacer, por eso les pedí que hicieran el ejercicio y que escriban hacia arriba todos los éxitos y hacia abajo todos los errores, porque al externalizarlo empezamos a crear relatos alternativos que ofrecen un camino para transformar los tropiezos en resiliencia. No soy el problema, esto es muy importante. El problema es algo que enfrento, no lo que soy. De repente tenemos esta idea de etiquetarnos dependiendo de la situación que estemos viviendo. Es decir, ahorita estoy viviendo a lo mejor una situación en donde no tengo trabajo y a lo mejor no tengo ingresos y decir, ay, es que yo soy pobre. Eso es lo peor que puedes hacer. Quítate esa etiqueta. Lo que tienes que decir es, estoy en esta situación, esto a mí no me define, pero puedo hacer muchas cosas para transformarlo. Y nos tenemos que tener esa narrativa, porque a medida que tú entrenas a tu cerebro a ver las cosas como algo externo a ti, es de la manera en que realmente lo puedes empezar a transformar. Entonces, a mí me encanta este ejercicio porque mucho tiempo yo decía que yo no podía ser financiera porque yo no sabía las tablas de multiplicar. Y les tengo que confesar algo, nunca en mi vida he tenido que multiplicar para poder ser financiera. Nunca, porque tengo el celular, porque tengo la calculadora, porque tengo lo que me lo resuelva. Pero muchas veces me frené para poder sacar mi licencia porque yo estaba pensando en que no me sabía las tablas de multiplicar. Entonces, de repente nos limita muchísimo más la narrativa que tenemos que lo que realmente necesitamos para lograrlo. Entonces es, no soy buena para finanzas, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Cuál es el caminito que tengo que seguir para aprender, para poder seguir creciendo, para saber cómo invertir? Entonces, tenemos que cambiar esa narrativa. Todo eso que vayan a hacer ahorita de la relación que tienen con el dinero, de no, es muy difícil, voy a encontrar la forma de hacerlo. Hace poquito hice un ejercicio en mis redes sociales y les preguntaba que qué se contaban de la narrativa que tienen con el dinero. Y de repente me escribían muchas cosas y a mí me enriquece muchísimo porque de esa manera me doy cuenta de cómo podemos ir cambiando esa historia que tenemos, porque eso va dictando realmente los resultados que tienes en tu vida. Entonces me decía una persona, soy maestra y no sé nada de finanzas y por eso pues nunca voy a progresar. Entonces le pongo yo, trataba de reescribirlo, le decía, siendo maestra, sabes que tienes técnicas para poder aprender más rápido, utilízalas para aprender el tema de las finanzas. Y luego alguien me decía, es que yo crecí con muy pocos recursos y por eso no sé hacer dinero. Y yo dije, bueno, una de las habilidades es hacer mucho con poco. O sea, eso es una gran habilidad que ya la tienes desarrollada. Entonces, ya lo único que te falta aprender es cómo ganar ese dinero. Entonces, entender que cada uno de los tropiezos que tú crees que has tenido y esas limitaciones que te han hecho, al final del día, si sabes integrarlas, sabes aceptarlas y sabes transformarlas, te van a llevar muy lejos. Y les quiero compartir esto porque al ser disléxica, a mí había mucho de lo que se hablaba en mi trabajo que no entendía absolutamente nada. O sea, para ponerles un ejemplo, yo llegaba a mi oficina y escuchaba la palabra bursatilidad y volteaba con la persona que tenía al lado y le decía, oye, ¿y qué es bursatilidad? Y me contestaba con un, bursatilidad es la facilidad con la que un activo se vuelve líquido. Y yo decía, me quedé igual, no entendía absolutamente nada de lo que me acaban de decir. Entonces yo decía, bueno, tengo que entenderlo según lo que yo sé, o sea, lo que para mí haga sentido y para mí signifique algo. Entonces me daba cuenta que era un activo, que era líquido, y yo decía, es la facilidad con la que se vende algo. De repente cuando yo empiezo a hacer como mi diccionario para Natalia, para que yo pudiera entender que era bursatilidad en palabras mortales, no de financiero, y yo decía, se trata de que cuando algo se vende muy rápido y que no necesitas, porque bursatilidad quiere decir que lo puedes vender muy rápido. Y después yo se lo explicaba a alguien y yo decía, es que es como si tuvieras un carro de colección color menta. O sea, a lo mejor no es tan bursátil porque hay poco mercado para que lo quieran comprar. En cambio,
Si tienes, no sé, otro carro blanco que todo el mundo tiene, pues es muchísimo más fácil venderlo. Entonces, a eso se refieren con versatilidad. Al final del día, esa limitante yo la convertí en lo que es ahorita Monitins, que es educación financiera para niños, porque hice lo complicado en algo fácil. Entonces, esa limitante que yo creía que tenía, al final del día se convirtió en mi fortaleza más grande. Entonces, volteamos a ver eso que nos decimos que nos limita, porque probablemente ahí está un tesoro bien guardado. Entonces, ver qué es, de qué se trata para poderlo transformar y que funcione a tu favor. Y es bien importante eso porque te pone en una situación de no, o sea, no, ya no estás de víctima, ahora tienes una responsabilidad y te tienes que poner a trabajar. Es bien importante porque esa narrativa te pone en otra situación. Y justo pasa mucho, de repente es como, le decía a mi esposo, me decía, tengo que ir a salir a buscar trabajo. Y le decía, no busques trabajo, ve y ofrece trabajo. Entonces me decía, ¿cómo ofrecer trabajo? Y yo, sí, da asesorías, diles qué es lo que les vas a ofrecer a la empresa, cómo los vas a hacer crecer, ofrece trabajo. Y me decía, bueno, pues así fue como empezó a hacer su trabajo. Yo le dije, en menos de un año tú vas a estar agradeciendo esta fecha. Y me dice él, en lo único que te equivocaste fue en la fecha, porque en 8 meses yo estaba ganando el doble de lo que ganaba en la casa de bolsa. Entonces, quiero que aprendamos a escucharnos cuando nosotros estamos solos. ¿Qué nos decimos acerca de nuestras situaciones? Porque la realidad es que eso va a determinar cómo vamos a actuar en ello y qué narrativa me estoy dando de esto que me está pasando. En lugar de decir, es un fracaso, es una gran oportunidad, a lo mejor ahorita puedo cambiar de carrera y qué es lo que me toca hacer. Entonces, es que nos estamos diciendo todo el momento. Entonces, por favor, cuando tengan alguna situación, les comparto esta parte. Nosotros acabamos de invertir en una propiedad que queremos utilizarla a lo mejor para vacaciones, pero también la queremos rentar. Entonces, era parte inversión y parte para nosotros, para nuestro patrimonio. Y me dice, y le digo a mi esposo, oye, quiero comprar a lo mejor no sé si poner un jacuzzi nos va a ayudar muchísimo porque nos salimos del mercado, o sea, hay muy pocas propiedades que lo tienen y que lo ofrecen, entonces nos va a poner como en una ventaja competitiva, ¿no? Nos va a poner por encima de la competencia. Y luego yo pensando, híjole, pero está bien caro, híjole, pero es que no sé qué, híjole, porque no te das cuenta, o sea, de repente estás pensando en qué estás gastando y me decía, ay, se me queda viendo, y me dice, a ver, estás invirtiendo, ese dinero te va a dar más dinero, deja de pensar así, deja de pensar en de que lo estás gastando, más bien lo estás multiplicando. Entonces, fíjate en las narrativas que tienes acerca del dinero y cuándo lo tienes. Y no les estoy diciendo que no tengas miedo de gastar y de endeudarte. No, hay que ser responsables, hay que entender que lo que estamos haciendo nos tenemos que cuidar nosotros, de decir, a ver, ¿esto que estoy haciendo me está acercando o me está alejando de lo que yo quiero para mi futuro? Y a partir de ahí es muy buena brújula para saber cuáles son los pasos que debes de seguir en ese momento. Si ustedes cambian el bote de basura que tienen en la cocina y lo ponen en otro lugar y piensan en ese momento, puse el bote de basura, no en donde siempre está, sino en el otro lado de la cocina. ¿Sabes cuántas veces vas a ir ahí, a donde lo tenías anteriormente? Muchísimas veces. Y lo mismo pasa con los pensamientos. Muchas veces, porque es la salida fácil, es en donde estás acostumbrada a ir, es lo que está más recurrente en tu mente, tienes que obligarte ser consciente de lo que estás pensando y decir, no voy a estar ahí, me voy a ir al otro lugar y me voy a ir al otro lugar hasta que el lugar de estar pensando de manera positiva sea tu normal. No es fácil, pero es sencillo. O sea, una vez que te pones como meta hacerlo, ahora sí que empieza difícil, pero después se convierte en fácil. Resistencia. Yo no sé cuántos de aquí me pueden compartir que su pareja tenga resistencia a hablar del tema del dinero. Me sinceré con mi esposo y le decía, bueno, pues tenemos que, nosotros la primera vez que hablamos de dinero, de finanzas en pareja, mi esposo y yo nos sentamos a hablar de finanzas hasta el día en que él se queda sin trabajo, porque nunca antes lo habíamos hecho. O sea, como que todo se ve muy orgánico, tú pagas ciertas cosas, yo pagaba ciertas cosas y cada quien sus cuentas. El día que llegué y me dice, me despidieron, le dije, ok, vamos a sentarnos. En ese momento le dije, Marina, que es la felicidad de mi hogar, le dije, va a tener que dejar de venir a la casa. Yo me voy a levantar más temprano para poder limpiar porque es un ingreso que ya no podemos, digo, más bien es un gasto que ya no podemos hacer. Después, le vamos a cortar a las salidas a restaurantes. El seguro de los niños los voy a pagar yo porque lo voy a meter dentro de mi seguro de gastos médicos en la empresa donde estaba trabajando. Entonces, ese día yo me puse a tomar todas, absolutamente todas las cartas sobre el asunto. Le dije, a ver, ¿qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vender? Porque, y él tenía muchísima resistencia porque para él era como tomar la pérdida, como decir,
chin, o sea, ¿por qué no podemos seguir teniendo a lo mejor el estilo de vida que teníamos hasta ahorita? Y me acuerdo que en la cocina le dije, flaco, necesito saber que estoy con una persona que está dispuesto a renunciar a un estilo de vida por salvar a su familia y sacarnos de aquí más rápido. Le digo, esto es una etapa y entre más rápido ajustemos las tuercas, más rápido vamos a salir. Y así fue. Pero la realidad es que, y aparte nos dejó muchísimo crecimiento en todos los sentidos, porque me acuerdo que empezamos a cocinar, hacíamos planes para quedarnos aquí en la casa, porque pues era mucho más barato que salir a un restaurante y empezamos a disfrutar la vida desde otro lugar. Y creo que es bien importante saber que tenemos parejas en donde podemos estar así. Entiendo cuando dicen es que se ponen a la defensiva, ahorita les voy a poner como algunas pláticas y cómo le pueden hacer para poder abordarlo sin que se sientan así. Mi consejo personal es no empiecen desde el presupuesto, no empiecen desde nada. Por favor, empiecen a planear juntos. O sea, el día que tienen la visión en el mismo lugar, es más fácil decir, hey, vamos a echarle, vamos a ahorrar, porque no podemos tener a lo mejor una chambita más en la tarde, porque es mucho más fácil que estén luchando por algo que a los dos les interesa. Y aquí alguna de las resistencias, limitaciones. Aquí yo un día me sinceré con mi esposo porque como que sí sentía cierta resistencia. Le dije, a ver, dime qué es lo que no te gusta, por qué no te gusta hablar. Y me dice, porque siento que luego me vas a traer bien corto en gastos. Y le decía, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Tú te quedas con un fondo, yo me quedo con otro dentro de nuestro presupuesto y cada quien hace con ese dinero lo que quiera. O sea, si nos alcanzaba para 200 pesos cada uno, cada quien sabe lo que hace con él y no lo reporten absolutamente nada. Entonces, hacer esto para poder hacerlo de una manera más sencilla, de decir, a ver, en esto a lo mejor no te quiero reportar que yo me gasto X cantidad de dinero en las uñas. Bueno, que tú vas a tener un fondo que se va a ir ahí y no me vas a tener que reportar absolutamente nada. Entonces, lo pones dentro de tu presupuesto, gastos personales o gastos de fulanito y ahí lo pones. Luego, temor a que se incremente el gasto o que se decide interrumpir la colaboración. O sea, ¿en qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? A que de repente dicen, es que si te digo cuánto gano y sabes que estoy ganando más, te van a dar ganas de gastar más. Entonces, algo que tenemos que hacer y algo que te quita mucho la tentación de querer estar gastando es tener una meta, ya sea una meta de ahorro, una meta financiera, una meta de comprar una propiedad, cualquier meta que tengas te va a ayudar a poderle dar esa intención al dinero que están generando. Otra es que les genera estrés y esto es muy normal porque muchas veces nosotros abordábamos el tema del dinero cuando no había, entonces generaba muchísimo estrés y no sabías cómo tomarlo. Entonces, es decir, el día que vamos a hablar del dinero, primero vamos a hablar de metas y de sueños que tenemos en conjunto. Y luego realización de gastos que preferiría que permanecieran en secreto. Pues sí, a lo mejor y tú dices, híjole, no quiero que se entere que yo le ayudo a mi mamá, lo que sea. Entonces, es decir, cada quien tiene su fondo perdido. Amen lo que pueden construir con el dinero, lo que los puede unir. O sea, amar el dinero, siento que de repente si te aferra mucho, dejas de priorizar lo demás. O sea, yo por más que hablo de finanzas, yo digo, más allá que cualquier situación financiera, más allá que cualquier meta financiera, está mi pareja y en el momento que eso lo tenemos bien claro, nos ayuda 100% como a tener esta clase de conversaciones y decir, no importa en dónde estemos, yo voy a estar contigo, cualquier cosa la vamos a poder solucionar juntos, cualquier situación financiera la podemos transformar si estamos juntos trabajando y remándose en la misma dirección. Entonces, es fundamental que nos enfoquemos en lo que deseamos construir juntos. Por ejemplo, he estado considerando cómo priorizar finalizar el pago de la casa. Esto es un ejemplo que se pueden tener como meta financiera. Podríamos explorar opciones como A, B y C. Algo que siempre les recomiendo es empiecen desde ahí. Vamos a olvidarnos del dinero, vamos a pensar que no estamos hablando del dinero, sino qué es lo que queremos construir, en dónde nos vemos en un futuro, en 5, en 10 y en 15 años. Entonces, ¿es en dónde nos vemos? Pues a mí me gustaría a lo mejor ya no tener que pagar renta, poder irnos de vacaciones, o sea, ¿qué es lo que quieren construir? Porque desde ahí todo lo demás es una herramienta. Si no tienes esa motivación, si está súper aburrido estar hablando de dinero, les tengo que decir eso. Yo siendo financiera, mi esposo siendo financiero, no lo queríamos hacer hasta que empezamos a verlo como el único medio que teníamos para lograr aquello que queríamos. Entonces, lo que les digo es, tómense un date, platiquen de sus metas y sean flexibles en sus metas. ¿Y a qué me refiero con esto? Acabo de tener una pareja que se me acercó y me decía, es que para él es súper importante el trabajo y nunca lo veo. Y para mí es súper importante el tiempo. Y yo le decía, es que no se trata de que tengas tú el 100% o él el 100% de razón, se trata de cómo somos flexibles y a lo mejor en lugar de que te quedes 2 horas más,
te vengas 2 horas antes y a lo mejor yo aporto en algo para que no tengas que estar trabajando esas 2 horas que yo necesito tener a mi esposo conmigo. Entonces, no es tener como la cobertura total de lo que quieren, sino decir de qué manera puedo ser flexible para que parte de tu necesidad sea cubierta y parte de la mía también. O sea, entender que esa tiene que haber reciprocidad. Les pongo un ejemplo de cómo llegamos a comprar la casa que compramos y fue, mi esposo ama la playa, pero yo decía, Cancún no es opción porque se me hacía ya muy turístico, ya estábamos compitiendo, yo decía, como lo queremos tener como inversión, también era muy difícil competir a lo mejor con hoteles que eran todo incluido. Yo decía, me quiero quitar de esa idea Cancún, con todo y que Cancún me encanta la playa. Y yo decía, pero a mí me encanta San Miguel de Allende. Y empezamos a buscar, y en ese momento el tema de la carretera estaba complicado, no era como algo que podíamos viajar. Entonces dije, flaco, ¿sabes qué? A lo mejor y si ahorramos tantito más y empiezo a buscar opciones en Estados Unidos, a lo mejor y si es posible, porque ya vi que hay créditos para mexicanos, aunque no tengamos ciudadanía. Y me dice, bueno, pues hay que buscarlo como una opción. Entonces encontré un lugar que tenía playa y que era un pueblito y que estaba cerca. Entonces fue como que fusionar esos dos sueños. A lo mejor probablemente no tienen exactamente el mismo sueño en este momento, pero ver cómo de alguna manera los dos están cubriendo la expectativa del otro en cierta forma. Y eso les va a ayudar mucho más a lograr cosas. Siento que si no le pones una intención a tu trabajo y si no le pones una intención a tu ahorro, es bien fácil que se te vaya en algo más. Y aquí es crucial entender la razón que hay detrás de la resistencia, discutir el asunto, evitemos emitir juicios y centrémonos en la comunicación sobre nuestra situación. Esto es bien importante, que seleccionen el momento adecuado, porque de repente queremos hablar cuando se viene la colegiatura, cuando le estamos batallando, cuando... Entonces, háblenlo en un lugar tranquilo, de decir, ¿sabes qué? Hay que darnos un tiempo y ver hacia dónde vamos. Comencemos desde los valores compartidos, como la seguridad familiar. Es esencial que estemos preparados para enfrentar cualquier emergencia. Esto es bien importante, que todo lo que empiece es porque tú también estás guardando como esa seguridad, o sea, como el decir, yo quiero tener esta tranquilidad, yo quiero que mis hijos a lo mejor tengan esta posibilidad de poder ir a una escuela o que puedan ser atendidos en algún hospital si se requiere o se necesita. Entonces, empecemos las conversaciones desde ese lugar porque es más fácil que la gente acepte. Iniciemos la conversación con temas más sencillos para ambos y avancemos gradualmente hacia cuestiones más complejas. También podríamos considerar la opción de participar en terapia de pareja. Recuerden que el ejemplo es poderoso. Cuando empezamos, yo le decía a mi esposo, se necesita tanto de los gastos. Entonces yo ponía parte de lo que yo tenía de ingresos y lo que hacía era que lo mandaba a una cuenta. Y lo mandaba a una cuenta y lo mandaba a una cuenta. Y él no sabía, pero a veces eran 100 pesos lo que podía mandar. Eso era lo que mandaba. Y después de 8 años, yo le digo a mi esposo, tenemos una cuenta de ahorros de esta cantidad de dinero, creo que ya podemos empezar a hacer algo. Y él así como que, ¿de dónde sacaste ese dinero? Y le digo, porque empecé a hacer el ahorro. Y era como, obviamente tenía mucho más disposición de poder hablar del dinero porque sabía que estábamos haciendo cosas importantes. Aunque él tenía muchísima resistencia de hablarlo, para mí era como, bueno, voy a empezar a hacerlo yo. O de repente llegar con ¿sabes qué? Ya abrí una cuenta de CETES. Pues sí, abrir una cuenta de CETES, puedes empezar desde 100 pesos. Entonces, empezar con el ejemplo de decir, ¿sabes qué? Y ya vi que te puede generar tanto dinero. Entonces, esas conversaciones que vienen no desde el reproche, porque normalmente vienen desde ahí, desde no me alcanza y no es lo suficiente. De verdad, empiecen desde un lugar de construcción, de desarrollo, de a dónde queremos llegar. Y va a ser mucho más fácil hacerlo. Y yo les digo porque nosotros nos esperamos hasta que la situación nos obligó a sentarnos, pero si lo pueden hacer antes, háganlo. Es lo que más les puedo recomendar. Y esto es algo que les quiero decir y compartir, porque creo que de repente tenemos roles culturales como muy arraigados, o sea, los roles de género que nos han enseñado, ¿no? El hombre trabaja, provee, ya las finanzas, invierte y ya los seguros o ya todo lo que tenga que ver con finanzas. Y la mujer administra, ahorra, cuida la casa, paga las cuentas, va al súper, limpia la casa, se encarga de cuidar a los niños. Y el resentimiento financiero empieza cuando tú empiezas a decir, es que tú deberías. Creo que algo que nos puede sanar muchísimo es quitarnos el deberías, porque eres hombre o porque es lo que nos han dicho que ese es tu rol, y empezar a decir, podríamos hacer esto o me gustaría poder hacer esto. Entonces, algo que le digo a mi esposo es, imagínate que vamos a poner todas las responsabilidades financieras arriba de una mesa y decir, bueno, tenemos que ahorrar,
tenemos que hacer presupuesto, tenemos que cotizar los seguros, tenemos que comprar, etcétera. ¿Quién tiene mejor habilidad en esto? Y yo me di cuenta que, por ejemplo, mi esposo es súper bueno con el tema de los seguros y llevar las fechas y cuándo son los vencimientos, etcétera. Entonces él se encarga de esa parte. Y luego me decía, bueno, tú eres súper buena ahorrando y cotizando porque a ti soy codísima. Entonces, antes de tomar una decisión de cualquier cosa, checo en dónde está la oferta o en dónde lo puedo conseguir más barato o en qué momento del año es que está más barato conseguir ciertas cosas. Entonces, eso hago. Entonces, mi responsabilidad es gastar. Y ahorita les voy a poner cuáles son las 7 habilidades financieras para saber cómo delegarlas y hacer un equipo mucho más fuerte. Entonces, quitémonos los roles. De repente, eso les va a ayudar muchísimo porque de repente se generan unas expectativas que lejos de que nos den satisfacción, nos generan insatisfacción. Porque si la expectativa es que el hombre provee el 100% de todo lo que se tiene en la casa y no llega a ese lugar o no provee lo suficiente, lo que va a pasar es que nos va a causar insatisfacción. O sea, nos genera resentimiento porque nuestro sentir del debería pues resulta que no lo está logrando. Entonces es tú no estás cumpliendo con lo de que deberías de hacer en lugar de decir, a ver, ¿cómo te ayudo a yo? Si a lo mejor ahorita está difícil que los dos, digo, que nada más uno esté cargando con todos los gastos. Entonces es bien importante darnos cuenta que tenemos arraigado como un rol de género y decir, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Ya seas tú, sea yo, quien sea, pero que tengan las mayores habilidades en ese momento. Y siento que los tenemos que ir quitando porque nos cargan muchas cosas o les cargamos muchas cosas. Creo que en este tema el hombre se lleva la peor parte porque es como que el que se tiene que encargar de absolutamente todo. Y a veces nosotros podemos hacer mucho por eso. Esto hay algo que tenemos que ser sinceros. Si nosotros estamos viendo el dinero como un escape emocional, de repente hay vida de apariencias, o sea, de decir, es que yo tengo que traer este carro porque mi amiga, o tengo que meter a los niños a este colegio porque ahí deben de estar, o a ver, de verdad, yo lo que les recomiendo es en lugar de estar tratando de tener toda esta vida de apariencias, váyanse a mejorar su autoestima, porque lo único que te está diciendo es, estás tratando de ir por encima de tus posibilidades porque no tienes una autoestima sana. O sea, vales no por lo que tienes, sino por quién eres. Entonces, por favor, hay que ver qué es lo que se tiene que tratar. A mí me toca mucho. Es que yo batallé mucho y yo quiero que a mis hijos no les falte nada. Lamento decirte que en esa mentalidad les está robando a ellos la capacidad de aprender, de desarrollarse, de ver qué habilidades tienen, etcétera. Entonces, lo único que les pido es denle oportunidad a sus hijos también de que crezcan y quítense esa culpa, o sea, de verdad. Y no les estoy diciendo que no les den nada, obviamente sí, pero tener como este equilibrio, darte cuenta qué es lo que realmente estás construyendo. Y luego, el muy ahorrador o el muy gastador. Y aquí les quiero compartir, puse ahí ejemplos restaurantes. A mí me pasaba con mi esposo, él no, de verdad, no sufre en sentarse en un restaurante y tomarse un buen vino y comerse una buena carne, lo que sea. Y yo sufro porque yo podría comer maruchan toda mi vida, y no me duele. O sea, porque yo preferiría ahorrar para poder invertir y para poder hacer otras cosas. Pero él sufre por eso, porque me dice, a ver, Natalia, no todo el mundo se puede alimentar como tú. Entonces, lleguemos a un equilibrio. Entonces, lo que hacemos ahora es que cuando nos vamos de viaje, le digo, ok, elige 3 restaurantes a donde vamos a ir, si nos vamos a ir, no sé, una semana. Le digo, y todos los demás vamos a hacer desayunos en la casa o vemos algún otro lugar en donde no esté tan caro porque yo estoy sufriendo cada vez que llega la cuenta y a ti te da igual. Entonces hay que encontrar un equilibrio, entender que para el otro es importante y hacerte a un lado, decir, a ver, si él trabaja igual que yo y disfruta la vida igual que yo y también quiero que le esté disfrutando y que se la pase padre, tengo que ser flexible en ese tipo de cosas. Y aparte si ya me está diciendo que el desayuno y la comida no le importan, pero que le dé chance de comer esa cena, pues hay que hacerlo. Entonces entender también para tu esposa si a lo mejor para ella es importante ir al gimnasio y decir, bueno, pero ayúdame porque a lo mejor ahorita está difícil, ¿qué podemos hacer en conjunto para que no desestabilice al otro? O sea, encontrar ese equilibrio de decir, ¿cómo puedo hacer que tú sigas disfrutando lo que te gusta hacer sin que nos quite esto? Y les comparto una historia, porque llega una amiga y me dice, fulanito y sultanita se divorciaron. Y le digo, ¿cómo? ¿Y por qué se divorciaron? Me dice, no, pues porque a él le gustaba la cacería. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor si ella es vegana y no cree en este tema de los animales, etcétera, pues probablemente por eso se divorciaron. Y me dice, no, la realidad es que ella come carne, todo normal. Me dice, pero resulta que él se gastaba todo el dinero en equipo, en, no sé ni qué se usa en la cacería, les voy a poner a inventar. Entonces prefiero no decir, pero se gastaba todo lo que tenían en eso
y dejan de pagar cosas como la colegiatura, la luz. Y se llega y tipo, no, ya no tengo dinero porque me lo gasté en. Entonces hay que entender que primero tenemos que priorizar los gastos que son necesarios en pareja. Y eso es bien importante. De repente tienes a personas, otra amiga que llegaba y me decía, es que me quedé sin dinero porque fui y lo aposté en el casino. Y que dices, es que no puedes vulnerar a tu familia de esa manera. Necesitas, uno, ir a terapia, darte cuenta que es un problema que tienes que atender. Y dos, proteger a tu familia. O sea, darte cuenta que lo primero es tener como esto blindado. Ya que tienes todos los necesarios cubiertos, bueno, ver qué puedes hacer con lo demás. Pero lo primero que les digo es, establezcan eso, porque como dicen, un agujero hunde un barco. Si alguno de los dos de la pareja tiene algún problema que se tiene que atender, háganlo. O sea, cualquier cosa que sea juego, no sé, compras compulsivas, atiéndanse. Y después de eso, empiecen a blindar ese lugar en donde quieren estar, porque de otra manera, eso es lo que estás haciendo, vulnerándola. Y ahorita les voy a decir otro tipo de cosas que pueden hacer para no vulnerarse. ¿Cómo llevamos las cuentas? Aquí tienen que ser, no hay una fórmula exacta de cómo llevar las cuentas, pero hay uno que es la opción 50 y 50, es decir, cada quien paga la mitad de la renta, de la luz, de absolutamente todo. El número dos es cada uno sus cuentas y cada uno paga algo. O sea, como les comenté que mi esposo y yo llevábamos las cuentas al principio, era cada quien tenía su cuenta de ingresos y cada quien decidía qué iba a pagar, si el súper o la renta o el viaje o lo que fuera. Y luego, el que gana más paga más. Esto quiere decir, la forma más sencilla que se me hace es poner un porcentaje. De decir, a ver, cada uno va a poner, no sé, el 80% de lo que tiene, lo ponemos en una cuenta en conjunto y de ahí sacamos para pagar lo que es nuestro. Lo de él es de todos y lo mío es mío. Esto lo escucho mucho de las mujeres y pasa mucho cuando a lo mejor ella ha dejado de trabajar en algún momento y luego empieza a volver a trabajar y dice, no, ya lo mío es mío. El 5, cada uno sus cuentas y compartimos cuentas de gastos. Y el número 6, todo es de todos. Aunque nada está escrito y creo que tiene mucho que ver en la madurez y en el nivel de compromiso que tiene cada relación. Yo el todo es de todos lo empecé a tener hasta que tenía 6 años de casada. Entonces, entender en qué lugar estás, porque yo no te diría, ay, me acabo de ir a vivir con mi novio y estamos viendo a ver qué onda y ahorita todo es de todos. No, o sea, a nivel de, vayan modificando la forma en que llevan sus finanzas de acuerdo a cómo van avanzando dentro de la relación, porque aparte así se van conociendo cuáles son los hábitos de gasto, cuáles son los hábitos de inversión, etcétera, para saber quién es el mejor en cada una de las habilidades. También en eso les va a servir. Y algo que les pido es que desde el principio, si están decidiendo tener una pareja, empiecen, por ejemplo, con la cuenta de metas financieras juntos. Es decir, existen aparte herramientas que los asegura a los dos. Por ejemplo, existen las cuentas mancomunadas, que dices, los dos tenemos que firmar para poder retirar dinero de ahí, pero eso los empieza a unir. O sea, de alguna manera ustedes tienen una meta en conjunto y el hecho de que pongan ese dinero y decir, bueno, si queremos sacar dinero de ahí, tenemos que ir los dos y los dos tenemos que decidir en qué se va a ir ese dinero. Entonces, empiecen por algo. Yo creo que esa sería la más sencilla, decir, tenemos este sueño, esto es lo que queremos lograr, vamos a empezar con esta cuenta mancomunada para poder empezar ahí a ahorrar. Y ahora les voy a decir cómo se llevan nuestras metas y las metas individuales. Es bien importante primero poner las metas en pareja para priorizarlas, es decir, si en algún momento alguno se queda sin ingresos, si no recibieron el bono que esperaban, si lo que quieran, identifiquen lo que es importante para cada uno. A mí me pasaba que mi esposo me decía, es que para mí es súper importante lo de la moto. Y yo le decía, bueno, ok, está perfecto, pero ya que cubramos todas nuestras necesidades y después de que cubramos el requisito que tenemos para nuestras metas en pareja, vemos el tema y empezamos a ahorrar para lo de tu moto. Y así lo hicimos. Entonces es bien importante primero saber que van a estar cubriendo como esa necesidad que los une. Y recuerden que debe ser, esto es el acrónimo que tienen en inglés, específico, o sea, decir qué es lo que queremos lograr, medible, cómo saber que ya cumpliste esa meta, es decir, si quieren el enganche de una casa, pues decir cuánto es exactamente la cantidad que necesitamos para poder empezar a hacerlo. Alcanzables, es decir, no quiero, no me voy a poner loca en pensar que quiero una casa que vale no sé cuánto dinero, pues no, a ver, ¿cuál es la realidad que puedo financiar ahorita? Realistas y con un plazo determinado. Y en esto del plazo determinado no estoy tan convencida porque de repente hay cosas que pasan que a lo mejor te hace que se te alargue o que se te acorte el plazo, pero sí tener como una idea de cuánto tienen que estar aportando cada uno para lograrse.
Ahora aquí vienen las habilidades. Aquí me gustan mucho las habilidades porque luego de repente escucho a personas que me dicen, es que yo soy súper malo para el dinero. ¿Qué parte del dinero? Las 7 habilidades son cosas que necesitamos para que el dinero funcione. O sea, por ejemplo, el ahorro lo primero que tiene que tener son 3 cosas. Uno para inversión, para fondo de emergencia y para gastos grandes. Entonces es bien importante decir, bueno, si ella es más buena para ahorrar, que ella lleve las cuentas del ahorro y que lo esté poniendo. Otro que sea un sistema, o sea, decir, bueno, de todos mis ingresos, de cada vez que me llegue el cheque o cada vez que me llegue un pago, que se vaya un porcentaje o una cantidad a esta cuenta que tenemos en conjunto. Y hacerlo antes de empezar a gastar, porque luego siempre tenemos esta idea de que no voy a ahorrar lo que me quede después de gastar y normalmente no nos queda nada. Y otro es que abran una cuenta mancomunada, porque ahí les da seguridad a los dos, es decir, los dos necesitamos firmar para aceptar a dónde se va el dinero. El gasto. Aquí es importante crear una lista antes de irte a compras, comparar precios, planificar el momento óptimo, considerar otras alternativas y identificar los gastos hormiga. Cuestionarnos normalmente si lo queremos o lo necesitamos. Y ahora el presupuesto primero se lleva en individual y luego en pareja. O sea, si van a tener un presupuesto que esté combinado, ahorita les voy a poner cómo se hace. Y cuando los ingresos no son fijos, hagan presupuesto, aunque sea de los gastos, o sea, para saber cómo se lleva. Yo soy súper buena para el tema de los gastos y de darme cuenta cómo cotizar. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Dime qué se necesita y yo veo las opciones que existen. Entonces, al final del día, así lo pague él, yo sé que estoy ahorrando porque él se hubiera ido con la primera cotización. Entonces es darnos cuenta en qué sí tenemos habilidad para empezar a hacerlo. Bueno, entonces aquí es como llevamos nosotros los gastos. O sea, por ejemplo, decimos de gastos comunes es esto. Aquí lo puse, el total de gastos comunes está arriba. Abajo está la renta que pago, el celular, el súper. Y después vas a poner en esta columna de FV, es fijos y variables. ¿Cuáles son fijos y cuáles son variables? La columna de A y B significa alto y bajo. Y por último es Q y N, quiero y necesito. ¿De qué les va a servir estas columnas? El día que estén haciendo el presupuesto y que dicen fijo, pues siempre está, ya sé que ese siempre va a ser igual. El variable, pues obviamente no sabemos. Alto y bajo les va a ayudar a decir, bueno, pues a lo mejor dentro de mi presupuesto está que me pinto el pelo, pero a donde voy me cobran muy caro. Entonces ahí le voy a poner que es un presupuesto alto. Después, el quiero y necesito, por ejemplo, si pones en tu concepto que son conciertos, le vas a poner Q de quiero, porque es algo que podrías vivir sin ello. Entonces, ¿por qué sirve este presupuesto y tenerlo así de claro? Porque el día que tú tienes que ajustar por cualquier cosa, ya sea que tu situación financiera cambió, cualquier cosa que haya pasado, te vas a tus Qs y lo sumas. Y dices, todo esto podría estarme yo ahorrando si por este momento yo a lo mejor me tengo que ajustar. Y te da muchísima libertad de poder tomar decisiones, de decir, bueno, y si me ahorro esto ahorita, y si a lo mejor en lugar de pedir todos los días comida a Rappi, lo puedo empezar a preparar en mi casa, y empezar a hacer eso te da muchísima libertad de saber en dónde puedes recortar. Entonces es mucho más interesante que, porque yo tuve mucho esta mentalidad de que voy a tener más ingresos y ahí ya cuando tenga más ingresos voy a empezar a ahorrar y la realidad es que entre más ganaba, más gastaba. Entonces lo más importante es saber que tus ingresos y tus gastos, esa diferencia que existe aquí donde está la flechita, es tu capacidad de ahorro. Entonces la única manera en que la puedes incrementar es o cortando tus gastos o aumentando tus ingresos. Y entonces es bien importante que hagamos eso consciente porque de esa manera puedes hacer un plan mucho más estructurado. O sea, después los ingresos, el crédito, la protección y las inversiones. Como les decía ahorita, mi esposo es el máster de los seguros, sabe qué seguros son los que necesitamos, cuándo son las pólizas, cuándo se vencen, cuáles son los mejores. En ingresos, ver la forma de generar ingresos. O sea, él es el que genera más ingresos aquí en la casa, pero yo llevo todo el tema de los créditos. Yo sé qué fechas se vencen, cuánto tenemos que pagar, cuáles son los puntos que nos dan, qué podemos comprar con eso, etcétera. Entonces yo soy la máster de las tarjetas de crédito. Y ahora en inversiones, aquí por favor les voy a pedir algo. Normalmente ninguno de los dos sabe de inversiones y eso, quien te está diciendo que es un máster te está mintiendo. Necesitamos aprender. Entonces, lo que podemos hacer, aunque no estemos en una etapa en donde podamos invertir, porque ya sea que tengas que pagar deudas o apenas puedes empezar a invertir, lo que te pido es que empieces a tomar este tipo de talleres, date cuenta cuáles son los CETES, en dónde puedes invertir. Y le recomiendo un taller de Clara que hicimos con Clara, que es específicamente de inversiones. Y ahí les pongo muchísimas opciones. Entonces,
Váyanse preparando mentalmente también para que vayan a estar en esa situación en donde van a poder invertir y que cuando llegue esa situación ya estén preparados para hacerlo con los conocimientos que necesitan. Aquí están los niveles financieros en pareja. Primero, endeudados. Entonces, la única manera que podemos salir de esta situación es uno, generando ingresos extra, de decir esto, recortando gastos, y hay un método que se llama el método bola de nieve. Eso quiere decir que vas a poner todas tus deudas en un lugar, en un listado, vas a ver todos los pagos que se tienen que hacer. Entonces, generando un ingreso extra, vamos a suponer que dices, bueno, si puedo conseguir a lo mejor 1,000 pesos más al mes, porque puedo cuidar perritos, o puedo hacer vueltas, o puedo hacer un Rappi, lo que ustedes quieran. Y decir, esos 1,000 pesos van a ir a las deudas que estoy pagando. Y pagas la primera, o sea, la más chica, y después ese abono que tenías para esa tarjeta, se lo pasas a la que sigue, etcétera. Entonces, por eso se llama bola de nieve. Porque de la deuda más chica te vas a la más grande y vas abonando esos pagos que hacías a los diferentes deudas que tenías. La segunda etapa es sin ahorros. ¿Qué quiere decir? Pues vivo al día. O sea, lo que entra sale. Entonces no tengo absolutamente nada de ahorro. La misma metodología. O subes ingresos o recortas gastos, pero empiezas a hacer tu fondo. Después con ahorros, sin inversiones. Por eso les digo, tomen el tiempo, si ahorita tienen el tiempo, edúquense en el tema de las inversiones, para que cuando ya tengan los ahorros, ya sepan exactamente a dónde llevárselo. Y luego con inversiones. Eso está buenísimo. Entonces, revisen cómo le están haciendo, qué tal les está yendo, si es buena opción seguir en esa inversión o cambiarse a otra. Fíjense qué pueden hacer para poder seguir multiplicando su dinero. Y por último, ya con tu libertad financiera. Y este concepto quiere decir que trabajas porque quieres y no porque necesitas, ya sea porque vives de tus rentas o vives de tus ingresos pasivos, etcétera. Quiero que por favor vayan, ahí ya les compartieron la liga para que vayan a Cursos Clara y que puedan tomar todo el curso de las inversiones, porque sé que van a llegar en ese momento en donde ya pagaron deudas, en donde ya tienen el ahorro y ya van a poder empezar a invertir. Entonces váyanse preparando para ese momento. Parece muy básico, pero es bien importante entender esto. Cualquier situación financiera puede cambiar, cualquiera. Más si los dos se ponen en esa situación de decir, ¿sabes qué? Es algo que podemos transformar y si los dos le echamos las ganas lo podemos hacer. Entonces, no permitan que ninguna situación financiera deteriore su relación. Pónganse como prioridad siempre, siempre. Todo lo demás se puede arreglar, pero el hecho de que ustedes se dañen en ese trayecto, eso a lo mejor y no se repara. Entonces, por favor, siempre pónganse como prioridad. Establecer prioridades. Valora lo que es significativo para cada persona. Es decir, lo que les platicaba ahorita del restaurante, pues si para él es tan importante, bueno, vamos a hacer esa parte. Invertir en experiencias, ahorro y gasto. Esto de repente te topas con uno que es súper codo y el otro que es súper gastalón. Entonces, es decir, ¿cómo nos encontramos en medio? De decir, vamos a hacer experiencias, no pasa nada. Nada más que hay que ajustarnos a cierto presupuesto y como decir, no me voy a quedar yo sin estar ahorrando. O sea, establecer las prioridades y que funcione para los dos. Y luego priorizar primero los gastos que satisfacen todas las necesidades básicas y luego considerar los gustos. Y toma las decisiones en base al cuidado de tu familia. Esta historia se las quiero platicar porque yo no podía creer lo que estaba escuchando. Llega una señora y me dice a mí, estoy en un problemón con mi marido porque mi hermana me pidió ser aval y pusimos la casa como la propiedad para que ella pidiera un crédito y dejó de pagarlo. Y ahorita nos quieren embargar y nos quieren quitar la casa y mi esposo está súper enojado conmigo. Y yo, pues claro, o sea, tú tienes que primero ver por tu familia, o sea, independientemente de que tú vengas, tus hermanos, etcétera, les voy a platicar algo. La mejor manera de hacerte un enemigo es prestándole dinero y después cobrándoselo. Entonces, por favor, primero establezcanse como prioridad a su familia. A mí me pasó, yo tengo un hermano que le encanta la motocicleta, le encanta. Llega aquí a mi casa, mi esposo tiene dos motos, una de él y otra de su hijo. Y le dice, mi hermano, préstame la moto para ir a andar, se van a andar a García, es un lugar aquí donde te vas a andar en la montaña. Y yo me quedo pensando y yo digo, si le llegara a pasar algo a mi hermano, obviamente no tendría el corazón de dejarlo ahí tirado y tampoco tiene servicio de, o sea, no tiene seguro de gastos médicos ni tiene el seguro social. Y dije, yo no tendría el corazón de dejarlo ahí, pero tampoco voy a vulnerar a mi familia con un descalabro financiero porque él se accidentó y lo voy a tener que llevar al hospital y lo voy a tener que pagar yo. Entonces me quedé pensando, le dije, ¿sabes qué, Neto? Sorry, pero no te vas a ir en la moto con él. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? No pasa nada, no piensa que, y que no, no pasa nada hasta que pasa. Entonces, hay que entender que tenemos que blindar a nuestra familia. Y a lo mejor esto no es una opinión muy popular,
pero la realidad es esa. Evita ese tipo de descalabros, evita vulnerarla de esa manera. O sea, de verdad, tratemos de hacerlo lo mejor para nosotros y para los nuestros. O sea, de repente con este tema de la culpa familiar, no pasa nada. Primero te tienes que poner el oxígeno tú. Y esta es la mentalidad de abundancia, me encanta. Y es, empieza agradeciendo absolutamente todo lo que tienes y lo que tu pareja hace por ti. Desde tu tiempo, tu salud, tus redes de apoyo, enfócate en construir y en multiplicar y busca soluciones en lugar de responsables. Creo que esto nos ayuda muchísimo como pareja. Si algo estamos pasando, decir, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para solucionarlo? Es muchísimo más seguro un ambiente en donde se va a tratar un problema, en donde todos nos sentimos involucrados y todos pensamos que tenemos alguna forma en que podemos ayudar. Ayudemos a nuestras parejas para que tengan la misma disposición cuando les toque a nosotros apoyarnos. Entonces, hagamos esto como un ejercicio normal de decir, a ver, estamos pasando por este bache, ¿qué hacemos todos para poder colaborar? Esto les platico porque pues yo tengo franquicias en colegios y me acuerdo que voy y platico con un tesorero y me dice, no sabes, Natalia, me dice, pues me acaba de pasar que uno de los chavos pues no estaban pagando la colegiatura y a nosotros nos prohíben darle acceso a la escuela. Y le digo, ¿y qué pasó? Y me dice, nada, pues que el chavo no estaba ni enterado. Me dice, entonces le hablamos al papá y le preguntábamos qué estaba pasando, que el niño ya no podía entrar. Y dice él, pues no lo dejes entrar, yo al rato voy por él y platico con él. Pasa por el chavo. Y le dice, pues no vas a poder entrar, a lo mejor te voy a tener que cambiar de colegio. Dice, pero ¿por qué no me has dicho? Porque tú no tienes por qué enterarte. Le decía, porque es un tema de adultos. Él ya estaba en prepa. Y le dice, pero todos podemos ayudar, papá. A lo mejor yo me puedo poner a vender algo o puedo hacer cualquier cosa. Dice el tesorero. Al día siguiente estaba el chavo aquí y me dice, ¿qué beca me puedes dar? Y me llenó tanto de orgullo porque dije, qué padre que estas generaciones y que mucho tienen que ver los papás. Esa es la realidad, porque a lo mejor ya esta generación está más metida en el tema del consumo, pero involucrarlos, decirle, tú eres una parte importante y, si, y desde chiquitos, si tú cuidas tus cosas, nos estás ayudando en la familia. Si tú apagas la luz, nos estás ayudando en la familia a un proyecto que tenemos. Entonces, eso nos va a dar libertad de poder hacer más cosas. Entonces, siempre agradezcan todo. Agradezcanle a su pareja, agradezcan lo que tienen y se los digo desde una experiencia que tuve con a mí me dio la parálisis facial y me di cuenta que yo tenía que agradecer hasta el hecho de poder hablar y que me entendieran, porque mucho tiempo cuando hablaba no me entendían, no podía cerrar el ojo y estuve así cerca de un año y me ayudó a enfocarme muchísimo más en lo que sí había. Entonces eso es lo que les pido, enfóquense en lo que sí tienen. En un testimonio de Clara, en un taller, me acuerdo que una chava nos empieza a platicar que su abuelita tenía un nogal y que ella empezó a recoger las nueces ahí y dijo, entonces yo quería empezar a vender país de nuez. Me dice, pero no tenía horno. Entonces en YouTube saqué una receta que se podía hacer en cacerola y los empecé a hacer y los empecé a vender. Y yo dije, de eso se trata precisamente, de agradecer lo que tienes porque eso te va a ayudar a empezar a multiplicar, actualizar. Esto es bien importante, darte cuenta que las situaciones financieras no son igual siempre y que hay momentos en que los tenemos que actualizar, ya sea que porque vas a emprender, porque tuviste un cambio de trabajo, porque tuviste un despido, porque va a haber más familia, porque hay un aumento de recursos. Entonces, saber que estas pláticas las podemos prever, o sea, decir, hoy nos vamos a sentar, ¿qué va a pasar cuando tengamos un hijo? ¿Qué va a pasar cuando tú a lo mejor dejes de trabajar? ¿Qué va a pasar cuando empecemos nuestro negocio? O sea, ir previniendo cuáles son las acciones que se van a tomar. Decir, a ver, a lo mejor nos podemos ajustar en esto, o a lo mejor podemos vender esta cosa para poder apoyarte en este proyecto, lo que sea, pero tengan esas pláticas. Y lo que sí les prometo es que la primera es la más complicada. Después de que empieces a tener esta plática y la empiezas a hacer con recurrencia, cada vez se hace más fácil. Y recuerda que juntos somos más fuertes. Entonces, bueno, con eso me quiero despedir. Me encantó que estuvieran aquí, que se quedaran todos hasta el final. Si tienen alguna duda que me quieran hacer, algo que me quieran compartir y sobre todo si me quieren escribir algo que se están llevando a este taller, escríbanme.